Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Una vez más, me place volverlos a saludar, volver a estar aquí una vez más para hacer un video más, dándole las gracias a Dios porque una vez más estoy aquí, porque por su misericordia puedo estar una vez más aquí trayéndoles un video muy especial, un video que espero que sea de bendición para todos aquellos que lo vean, que sea de mucha bendición para aquellos que de verdad están buscando a un Dios vivo, a un Dios que de verdad existe. Estoy muy contenta de volver a poder estar aquí a hacer un video. Tuve ciertas cosas que me impidieron poder estar aquí, pero como Dios tiene el control de cada cosa, de cada situación, pues una vez más por su misericordia, por su amor, por su amor, por su gran misericordia, por su poder, me permite, me da la oportunidad y estoy muy agradecida con Él porque me da vida, porque me permite estar aquí. Y es este tema que les traigo, que sea especialmente para, es especialmente para todas las personas, pero sí de toda la gente que pueda ver este video, es especial para aquellos que de verdad están buscando a Dios por amor, no por conveniencia, no porque les dé cosas, sino porque de verdad lo buscan por amor, porque de veras sepan que es un Dios que existe, que vive y que reina. Es un tema muy importante. Había hablado de este tema eh, anterior, pero el video había salido muy defectuoso, entonces tuve que sacarlo y volver a hacerlo. Y para entrar en introducción, les voy a dar el tema de este video. Este tema obviamente es respaldado por un Dios vivo. Él es el único que merece la gloria y la honra. Y el tema es: el temor a Dios se ha perdido. El temor de Dios se ha perdido en estos tiempos. Para entrar a este tema, para que podamos entender y podamos aprender, podamos ministrar nuestra alma y nuestro espíritu, vamos a ver el significado del temor hacia un Dios vivo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que agarrar desde la raíz, desde el principio, para poder entender, para poder digerir qué es el temor, en qué le hemos fallado y cómo tratar de rectificar lo que hemos hecho mal delante de un Dios vivo. Y es: el temor a Dios se ha perdido. El, el temor no es miedo, para nada, no es miedo. Es reverencia, respeto. Actúa como un sistema de alarma para evitar pecar, para evitar pecar, buscando tener una vida recta y bendecida. Es un sentimiento que motiva, un sentimiento que nos motiva día con día a amar, amar y servir a Dios, temiendo, temiéndole más, deshonrarlo, temiéndolo más, deshonrar a Dios. El temor no es miedo, no quiere decir: ay, es que yo dije una grosería y ya el Dios que me predicó fulanito, sutanito, va a venir y me va a dar pero duro. No, ese no es Dios. Dios no castiga. Dios no quiere el mal para el hombre. Dios quiere al hombre porque su palabra dice que Dios nos creó con amor eterno te creado. O sea, si nos creó con amor eterno, ¿por qué va a venir y te va a golpear? Si los únicos responsables somos nosotros mismos. Nosotros somos los mismos causantes de que nos vaya mal. ¿Por qué? Porque disfrutamos haciendo lo malo. Porque disfrutamos desobedeciendo a Dios. Como hijos de Dios, tenemos que respetarlo y no desobedecerlo. Como hijos de Dios tenemos que respetarlo y no desobedecerlo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que todo lo ve. Entonces, obviamente, tú quieres que te vaya bien, tienes que hacer lo bueno, porque por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no es fruto
¿Qué dice? Es malo. ¿Por qué? Porque da fruto malo. Y el fruto malo es un fruto exquisito, maravilloso. ¿Por qué? Porque se antoja, obviamente. Es un fruto que tú lo ves y dices, ay, qué rica fruta, un fruto bueno, un fruto que es comestible. Pero la diferencia entre un fruto bueno y un fruto malo es cuando tú quieras comerte un fruto verde o un fruto que es venenoso, ya sea que te pueda dar una intoxicación o ahí mismo tú puedes caer muerto. Porque uno tiene que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que el temor de Dios no es miedo, es reverencia, es respeto a su presencia, es poder saber que Dios está por arriba de nosotros, que Dios está mirando todo lo que hacemos. Y Él se place de nosotros cuando hacemos lo bueno. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo sus estatutos, estamos siguiendo sus leyes, estamos haciendo lo que a Él le agrada. Cuando tú y yo decidimos conocer a un Dios de verdad, nosotros no solamente dijimos, oh, es que yo voy a seguir a Dios, no. Dios también tiene su ley, tiene su código, Dios no viola su ley. Porque para tener la gracia y la misericordia de Dios, uno tiene que ser recto, derecho, tiene que estar firme ante Él, no tiene que ver atrás el pecado o lo malo que hizo. Cuando venimos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, por todas nuestras atrocidades, Dios nos perdona, pero no lo tenemos que volver a hacer, porque eso, si nosotros venimos y pedimos perdón a Dios, lo estamos agarrando como juego y Dios no es juego. Si nosotros hemos decidido seguir a un Dios fiel y verdadero, es para ser rectos, para no mirar atrás, para lo que tú y yo hicimos ya se quedó atrás y no lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Por amor y respeto y reverencia a un Dios que nosotros decidimos seguir. Nadie nos obligó. Tú y yo quisimos estar seguir a Dios por amor, por amor, porque Él nos dio otra oportunidad de seguir adelante, una oportunidad de renacer, una oportunidad de ser unas personas diferentes, de no ser las mismas porquerías que veníamos siendo arrastrando y caer en las mismas situaciones, caer en las mismas porquerías. Dios nos levanta y nos limpia, pero está en nosotros que permanezcamos limpios. Con Dios no se juega. Por eso es que el temor de Dios en estos días se ha perdido. Dios no es un Dios de juego y el temor a Dios no es miedo, como te lo repito, es respeto, reverencia y aparte el temor de Dios actúa como una alarma, como que actúa como una alarma para evitar que tú y yo pequemos, buscando tener siempre, te da, es un aviso de que no pequemos, de que tenemos que hacer lo recto. Es esa alarma, el temor de Dios, la alarma que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, porque el único dañado vamos a ser tú y yo. Por eso es que tenemos que llevar una vida recta, guiados por un sentimiento hacia Dios para poderle servir. Es un sentimiento que nos motiva a amar y servir a Dios, temiendo más deshonrarlo. ¿Y cómo podemos tener ese sentimiento? Buscándolo en comunicación con Él, buscándolo, hablando con Él. Obviamente vamos a hablar como padre e hijo. En resumen, lo que es el temor de Dios es un sentimiento profundo, positivo, que nos guía a nosotros como hijos a vivir una vida de adoración, rectitud, servicio, motivados por el amor, por el respeto hacia el Padre, que es el Eterno. Es lo que nos motiva. Es un sentimiento que nace de la comunicación entre tú y yo. Y es eso, esa situación que tú dices, no, porque es que arriba de mí están unos ojos bien grandes, que si yo decidí seguir al Dios que me salvó, que me cuidó, que me levantó, ¿cómo fallarle a ese Dios? ¿Cómo jugar con un Dios que me está mirando? ¿Cómo? El día de hoy
nosotros tenemos que dar ese ejemplo hacia los demás. Porque si hubiera más gente que tomara conciencia y que por un momento nos sentáramos a meditar y pudiéramos expresar y ver que el temor de Dios se ha perdido. Son temas que realmente en las congregaciones te prohíben hablar de ellos, porque lo primero que dicen los piojosos, yo no soy así. Ese tema es para el mundo. Ese tema no es para predicarse aquí, fulanita. Ese tema es para los del mundo. Piojoso infeliz. Yo vivo en la tierra. Yo no vivo en Júpiter. Y como yo vivo en la tierra y no estoy en Júpiter, obviamente es para todo el mundo. Porque Dios nos llama, siempre va a estar al pendiente de sus hijos, los que tienen un espíritu recto, los que de veras les duele fallarle a Dios, los que les duele más deshonrarlo. Por eso es que el día de hoy se ha perdido el temor de Dios, porque tú buscas consejo de la gente mayor, de los ancianos, como ellos les dicen. ¿Qué consejos o qué temor va a haber en ellos? Si cuando ven a una joven con un cuerpo bonito, se desviven por ella, la desnudan con la mirada. ¿Cómo tú le vas a pedir consejo a ellos? Si cada persona joven que llega a su congregación o que encuentran en la calle, se la quieren comer. La han desnudado con la mirada, pero así hablan de Dios. ¿Qué credibilidad hay en esa persona que desnuda a una joven? ¿Cómo le vas a preguntar tú algo de espiritual si sus hechos hablan por sí solos? Si la sabiduría, si el temor de Dios se apartó al desnudar con su mirada sucia a la joven que llegó, a la joven que encuentra en la calle. Y yo me preguntaba, si esa joven tuviera ganas de estar con un hombre, obviamente, ese viejito pichirri no iba a poder responderle. ¿Por qué? Porque solo quedaría en vergüenza a él. Porque ya está viejo y acabado y aún así no se arrepiente. No le teme a Dios y ya ha vivido la mayoría de su vida predicando un Dios, diciendo que Dios esto, que Dios lo otro, cuando sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué habla de Dios y por qué se acuesta con sus feligreses? ¿Por qué va a su casa? ¿O por qué ve a las de la calle? Si se supone que habla de Dios y que lleva una vida en santidad y que toda su vida ha estado subido en un altar hablando de Dios. Entonces no hay temor de Dios y aunque le duela al patirrajado ese, no hay temor de Dios. Y que le duele al desgraciado, que le duela, no hay temor de Dios. Y si le duele y dice que no son temas para hablar, es porque le estás dando en la llaga, porque el desgraciado no quiere que le toquen ese tema, que sabe que es de donde cogía al infeliz. Y nosotros como personas tenemos que saber de qué es lo que nos duele para arrancarlo, para sacarlo, para no suavizarlo, porque si no, ¿cómo vamos a agradarle a un Dios? ¿Cómo? No podemos. Dios no es un Dios de juego. Dios no es un Dios de que se pueda jugar. Hay mucha maldad. No sabemos el día en que Él venga, porque ya está escrita su palabra. Y nada de que el profeta dijo, mentira. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pero siempre y cuando tú y yo hagamos lo que a Él le agrada, lo que a Él se complazca en decir, este es mi hijo por el cual yo morí. ¿Cómo fallarle a un Dios que te da todo? ¿Cómo fallarle a un Dios que te ha levantado de enfermedades, que te ha levantado de todas las situaciones por las que has pasado? Y uno va por ahí ridiculizando, diciendo que con poquito Dios va a venir y te va a golpear. Dios no es así. Ese es el Dios que ellos predican. Pero al Dios del cual yo te estoy hablando es amor. Porque Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. Y te voy a mostrar por la palabra que hombre que habla la porción dice que un hombre
que sí temía a Dios, que sí conoció el temor de Dios. Y por tenerle temor a Dios, lo mataron, porque fue más fácil callarlo. Porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y si tú hablas, tú dices verdad, eso no le conviene decirlo a ella. Es que para eso está fulanito. Pero si ese fulanito tiene los testículos magullados, ¿cómo va a hablar? ¿O cómo va a hablar si tiene todo su cochinero tapado, si se ha comido a la fulana o a la sutana? ¿Con qué poder y autoridad va a hablar? No se puede. No se puede callar con puestos. No se puede callar con dinero. No se puede callar con dinero. No se puede callar con, con dándole un puesto. Pero ahora te dan un puesto y te callas. Sabes que fulanito anda con tu mujer y nomás por el puesto te quedas callado. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Te subes a un púlpito, te subes a un altar a decir que Dios esto, que Dios lo otro. Y te estás vendiendo por un puesto, porque sabes que el fulano se está comiendo a tu amante o señora o a lo que sea. Y por no parártelo y decirle que estás mal, que él está mal, tú sigues ahí. Te fue más fácil porque te compraron con un puesto. Te compraron con una porquería de puesto que ni siquiera significa nada, que no vale nada. Vergüenza debería de darte por cachudo. ¿Y dónde está el temor de Dios? Digo yo, ¿a dónde está el temor? ¿A dónde está que se suben a un púlpito y dicen y hablen? Dios no está con ustedes, porque si Dios estuviera con ustedes se movieran poder y lo único que ustedes mueven, ¿saben qué? Es puro desorden sexual. Es lo único que mueven. Y lástima, bueno, ni lástima mueven. Porque para ser hombres de verdad, los de antes, los que habla la Biblia, por eso es que ahora todo está muerto, porque no hay hombres que se levanten para hablar verdad, porque no hay hombres que de veras hablen de un Dios vivo, que de veras hablen del verdadero Dios, sin mentiras, sin tapujos. Regresemos a la senda antigua. ¿Por qué nadie quiere regresar a la senda antigua? Porque no nos conviene, porque estamos bien cómodos aquí, mintiendo, diciendo y hablando cosas que nunca han pasado, diciendo que todo es de bendición, que no sé qué, y andan pidiendo comida, se andan muriendo de hambre. Y diciendo que Dios los bendice y que no sé qué, cada 8 días pasan como burros al matadero. O sea, ¿quién entiende eso? Eso no es así. Bueno, voy a leerles eh, una porción para que ustedes entiendan de qué hombre yo les estoy hablando y de qué personaje bíblico que le costó la vida por, por temerle a Dios. Temerle en respeto, en reverencia. No como ellos lo ven, que es que Dios va a ver, que es que ellos piensan que Dios va a bajar y les va a dar con el chicote. Eso no es así. Bueno, les voy a leer esta porción. A donde dice, habla de este hombre. Y obviamente su palabra se lee con respeto, con toda reverencia, sabiendo que todo lo que yo voy a decir está escrito. Y yo voy a dar cuentas por lo que te voy a decir. Yo. Entre tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que el mago le había engañado, se puso furioso y ordenó que matasen a todos los niños. Herodes no temía a Dios. Él no le tenía temor a Dios. Por eso mandó matar a todo inocente. Porque si hubiera tenido siquiera un poquito de sentimiento, un poquitito de pudor, no hubiese mandado decapitar a tanto niño inocente. Ese hombre no tenía temor de Dios, ni no tenía ni sentimientos. Para empezar. Y dice así: fue durante esos días que Johan, el inventor, llegó al desierto de Judá
y comenzó a proclamar el mensaje: apartaos de vuestros pecados. Apartaos de vuestros pecados a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Este es el hombre. Este es el nombre, Yesayahu, acerca del cual estaba hablando, cuando dijo: la voz de alguien clamando en el desierto, preparad el camino de Adonai, enderezar sus veredas para él. Johanán llevaba puesto una vestidura de piel de camello con su cinturón de cuero alrededor de su cintura, y su comida era en langostas y miel silvestres. La gente acudía a él desde Jerusalén hasta toda Judá y de toda la región de alrededor del Jordán, confesando sus pecados. Eran inmersos por él en el río Jordán. Pero cuando Johanán, escuchen, cuando Johanán vio a muchos de los Pushim y Sadiquim que acudían para ser inmersos por él, les dijo a ellos: sois serpientes, ¿quién os ha invertido para que escapéis del castigo venidero? Si verdaderamente os habéis apartado de vuestros pecados a Dios, producid frutos que los muestren, que los demuestren, y no creáis que os podéis consolar a vosotros mismos diciendo: Abraham es vuestro padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha se encuentra ya sobre la raíz de los árboles, dispuesta para golpear a todo árbol que no produce buen fruto. Será cortado y echado al fuego. Es verdad que os los inmerso en agua para que apartáis de vuestros pecados a Dios, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, que el cual no soy digno, que el cual ni siquiera yo soy digno de llevar sus sandalias, y él los inmersará con el Ruach HaKadosh y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era, recogiendo su trigo en el granero, pero quemando la paja con fuego que nunca se apagará. ¿Por qué? Porque ellos vinieron, los sadiquines, vinieron para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero ¿cómo querían ser bautizados por Juan el Bautista, sabiendo que tenían un cochinero, sabiendo que eran malos, sabiendo que eran perversos, sabiendo que eran amadores del dinero? ¿Cómo ellos querían ser purificados si no habían reconocido su pecado, si no habían reconocido que no tenían temor a Dios, si ellos no aceptaban a Dios por ningún lado? Ellos sí pensaron que le iban a tomar el pelo al Bautista, pero el Bautista estaba protegido por Dios, estaba respaldado por el Dios Todopoderoso, porque ninguno que esté protegido por Dios puede ser burlado. Johanán era un hombre temeroso, por eso les dijo: ustedes son serpientes, porque tienen que dar frutos de arrepentimiento. Él no dijo: oh sí, denme una ofrenda y yo los voy a bautizar ahorita. Él no dijo eso. Él porque él tenía reverencia y respeto, porque en él sí había temor de Dios, les dijo: sois serpientes. Lo que tú y yo conocemos, como le dijo, raza de víboras. Él no se vendió, ni les tuvo miedo, les dijo sus verdades. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque a él no le tembló la boca para decirle que era una raza de serpientes, porque él sí tenía temor y reverencia a un Dios, porque para él era más importante deshonrar a Dios que esa raza de víboras, el cual está escrito aquí. Él no se vendió por nada, porque él sabía con quién estaba hablando. Él estaba hablando con ellos que eran un rango alto, no eran cualquiera. Y les dijo, él no se dejó vender, ni siquiera se intimidó. ¿Por qué? Porque para él era más difícil decirle, porque para él era más complicado venderse. ¿A él qué le costaba? Sí, denme una ofrenda y yo ahorita los voy a bautizar y van a quedar limpios. No, él les dijo que era una raza de víboras y que tenían que tener frutos de arrepentimiento. Eso solamente lo hace un hombre que de veras teme, que de veras le tiene respeto a Dios y no se vende por nada ni por nadie, ni aunque venga una mujer
bien bonita, se vende. ¿Por qué? Porque sabe a quién ha conocido y él aquí venía con una misión, preparar su camino. Porque dijo, el que viene tras mí, no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Aún él sabía que no era nada, que todo era por él y para él. Y es lo que nosotros no entendemos. No podemos entender. Por eso aquí dice que, que el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta. Nosotros no lo podemos entender ni lo podemos digerir porque tenemos a Dios por tardío y el temor se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque es fácil robar, matar, acusar, agredir, burlarse, dar falsos puestos, quitar a fulano para poner a otra. ¿Por qué? Porque esta se acostó con él, con el fulano. Por aquí hay gente bien sucia que para llegar a conseguir un puesto pichirri porquería tiene que abrirle las piernas al pastor para que los ponga donde están, porque de una u otra manera son mediocres y no pueden conseguir nada por sí. ¿A dónde está el temor? ¿Cómo pueden permitir que esa clase de personas se suban a un altar si no conocen a Dios? Y los muy piojosos piensan que Dios está con ellos, piensan que Dios los va a favorecer. No, Dios no está en vasijas sucias, Dios no está donde se mueve el pecado ni la pornografía, Dios no está donde se mueve esa clase de suciedad. Dios limpia vasijas, no las ensucia. Y por más que hagan y que digan, no van a mover gloria. Porque Dios no está con lo sucio, porque ellos apestan, ellos son inmundos. Y se han encargado de ridiculizar la palabra de Dios. Por eso, aquí dice que el hacha se encuentra ya sobre la raíz de los árboles, dispuesta para golpear a todo árbol que no produce buen fruto. Será cortado y echado al fuego. El fuego no fue creado para mí. No, para mí no. El fuego fue creado, como dicen, para los malás que desobedecieron a Dios. Pero aquí dice todo fruto que no da buen árbol. Es verdad que los bautizaba en agua para que se apartaran de vuestros pecados. Sí, para que se apartaran, para que dijeran, ya hoy voy a ser nueva persona, ya hoy yo no voy a decir, ya yo no quiero ser mala, ya hoy quiero ser diferente. Pero ellos llegaron retando, queriendo burlar al profeta, a Juan. Y no sabían que era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que siempre se la pasó muerte al yo, porque con esa vestidura que él tenía, no era cualquier vestidura, porque estaba en el desierto y en el desierto es miles y miles y miles y miles de grados de calor por encima que ni tú ni yo lo podemos aguantar. Porque en el desierto hace mucho calor de día. Y él andaba, aquí dice su palabra, que él llevaba, que su vestidura era piel de camello con un cinturón de cuero alrededor de su cintura y su comida eran langostas y miel silvestres. Y la gente acudía a él desde Jerusalén, desde toda Judea y toda la región de alrededor. Una vestidura de piel de camello no era cualquier cosa. En el desierto no puedes tener tanto porque eso te quema, eso es un calor terrible que ni tú ni yo lo aguantamos. Y él andaba muriendo a la carne. Él comía langostas y miel silvestre, sí, pero no te estoy hablando de la langosta que tú y yo conocemos, es otro tipo de langostas que él comía. Él estaba siempre en una muerte al yo. Él vivía en una muerte al yo. Y Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, él tenía discernimiento,
Él tenía sabiduría, sabiduría y respaldo de Dios, porque él andaba conforme al Espíritu de Dios. Por eso, cuando llegaron los adiquín a decirle que los bautizara, palabra, los adiquín querían engañar a Juan el Bautista, querían tomarle el pelo, porque lo que ellos hicieron era una burla, sabiendo que ellos no tenían temor de Dios. Ellos sabían que venía el Mesías, y ellos tenían que dar frutos de arrepentimiento, frutos buenos, pero más sin embargo, ellos quisieron retar a Juan el Bautista, pero no sabían que ellos estaban retando a un hombre ungido y respaldado por un Dios vivo. Por eso él, ni lento, ni perezoso, les dijo que eran raza de víboras. Él les dijo víboras en su cara y no fue algo sencillo. Les dijo víboras, raza, generación, raza de víboras. ¿Por qué? Porque era lo que se merecían. Porque ellos sabían que en ellos no había temor, ellos sabían que el Mesías venía. Ellos sabían que Juan estaba ahí preparando el camino, porque ellos sabían Torá, ellos sabían palabra, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y Juan no los aceptó. ¿Por qué? Porque Juan se movía en el temor, en la reverencia, en el amor de Dios. Juan sí tenía temor y respeto a un Dios, a no fallarle, porque él vino aquí para prepararle el camino, no para fallarle, no para venderse, no para andar disfrutando, no para estar en el desierto tomándose un agua fresca. No, él vivía en el desierto muriendo al yo, muriendo a la carne. Era un hombre en espíritu, un hombre que andaba en espíritu, no un hombre que andaba carnal, porque los carnales sí son los que se venden. Él no se vendió. Cualquier hombre de esta época se hubiese vendido por una ofrenda, como hacen hoy, quedan puestos sin ganárselos y quitan a otras personas que sí merecen el lugar, que sí merecen estar ahí, y se los quitan porque otras personas los compraron con dinero o por sexo. Juan no se vendió en el temor y en el respeto que le tenía a un Dios vivo. Y les dijo que eran una raza de víboras. Dijo, den frutos de arrepentimiento, frutos buenos. ¿Cómo querían que él los bautizara si no tenían arrepentimiento? No habían tenido una comunicación con Dios. Ellos ya habían escuchado que él estaba predicando de un Dios vivo, que iba a venir alguien más grande que él, que los iba a bautizar con fuego y espíritu, con gran poder, que solamente Dios lo podía hacer. Y ellos ya habían escuchado quién iba a venir, y sin embargo aún fueron ahí para retar al Bautista, para ver si él era un vendido, para ver qué tanto era el poder que él manejaba, para ver cuál era su nivel de espiritualidad, porque ellos sabían palabra, ellos guardaban el Shabbat, pero ¿de qué les servía? ¿De qué les servía seguir la ley si no lo obedecían? Y hoy en este tiempo, ya sea martes, jueves, sábado, domingo, viernes, todo el mundo está en su casa de oración o como le quieran llamar. Saliendo de allí, la palabra les entra por aquí, les sale por acá. Y van a fornicar, a darle con todo. Van a poner a su Dios en ridículo. El Bautista no puso en ridículo. El Bautista exaltó a Dios por el cual él fue enviado, por el cual él vino, honró a Dios. ¿Por qué? Porque le tenía amor, reverencia, temor de fallarle a un Dios vivo. Porque como digo, no cualquiera puede estar en el desierto a cientos y miles y miles y miles de grados centígrados con ese calor, vestido con pelo de camello, porque eso es muy caliente. Tipificación, muerte al yo, que ni tú ni yo queremos pagar ese precio. Con 90 grados tú y yo ya nos estamos muriendo de calor y estamos renegando que si la calor, que si hay aire acondicionado. Él no renegó ni hizo nada porque había una muerte constante al yo para llegar a ese tipo de espiritualidad. Hay que estar en conexión con un Dios vivo y hay que negarse rotundamente
al yo y su comida, miel, sabiduría. Comía miel silvestre y langosta. Y tú y yo no queremos dejar de comer. Tú y yo ni siquiera podemos ayunar 3 horas porque estamos renegando. Y dices que estamos ayunando y con un montonzote de fruta ahí. Dime si eso es ayuno. Pero no nos culpamos porque no hay hombres que nos enseñaron a ayunar. Ayunan de 8 a 5. Eso es ayuno. El único hombre de Dios que habló de la comida y que habló del ayuno sin conocer raíces hebreas, fue el evangelista Gigi Ávila. Fue el único hombre evangelista de Dios que se paró a hablar del ayuno, que se paró a hablar de la comida. Y ese evangelista era un hombre flaquito así, porque se la pasaba en ayuno y oración. Y ese señor, ese evangelista, habla de cada experiencia que él tuvo con los malajín, y yo le creo. Es el único hombre que yo he visto hablar del ayuno y de la comida de este lado. Hay otra mujer, mi mentora, que me ayudó mucho acerca del ayuno y de cómo guardarse. Que no voy a decir su nombre porque no me gusta hacerme fama. Es una señora una mente estupendamente elevada. Es una rabaní que está en otro nivel. A esas 2 personas son las únicas que yo conozco que han hablado del ayuno, pero así. Gigi Ávila no conocía raíces hebreas, no conocía al Dios de Israel. Pero a través de sus ayunos, a través de la muerte al yo, tuvo experiencias con Dios y habló de la comida, habló del ayuno. Que pudo perdonar a quien le quitó la vida a su hija. Y eso no cualquiera lo hace, solo lo hace un hombre con temor y que ha tenido experiencias con un Dios de verdad, no cualquier patirrajado que te habla del ayuno y tiene la panzota de aquí hasta allá. ¿Cómo le vas a creer? ¿Cómo un hombre te va a cuidar si no se cuida su cuerpo? Hablan del ayuno y no aguantan ni 2 horas. Hablan del ayuno y todavía dicen, ay, y todavía hablan, ay, es que yo estuve ayunando 3 días. ¿Y quién te preguntó? Si estás ayunando, no, a nadie le importa. Si llevas una semana, a nadie le importa, es tu conexión con Dios, pero ¿sabes por qué lo dices? Para vanagloriarte, para decir que tú sí estás consagrada. Piojos. Y así, amados amigos de YouTube, les voy a leer otra porción donde el profeta Juan, también fue rajatabla, donde él señala lo malo que estaba haciendo Herodes. Él señaló lo malo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él vio lo malo y lo señaló. Él vio lo malo y se apartó. El que ve el mal y se aparta tiene justificación delante de Dios. Pero el que ve mal y se queda ahí observando y se queda ahí siéndose partícipe de la maldad y del cochinero, Dios no lo da por inocente. Pero si tú, ¿qué dice la palabra? Un examen de conciencia hacia nosotros. El justo ve el mal y se aparta. No convive con él. Pero en estos tiempos ven el mal y ahí se quedan. Dios no los da por inocente. Dios sí justifica al que ve el mal y se aparta, porque sabe que es justo, porque se mueve en su temor y en su temblor, en la reverencia de fallarle a ese Dios que todo lo ve y que todo lo puede. ¿Por qué creen que Herodes mandó matar a Juan el Bautista? Porque le dijo,
Esta mujer no te es lícita, porque era la esposa de su hermano Felipe. Y él no le convenía, él no podía hacer eso. Y Juan lo señaló el pecado por temor, porque le dijo, no te es lícito. Y obviamente a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. ¿Por qué? Porque decimos, ay no, es que él habla por envidia, es que él me lo dijo porque es que a lo mejor quisiera ser yo. No, un hombre que cree en Dios, un hombre que se sujeta al Dios, a su voluntad y que quiere hacer lo bueno y que se sube a un altar o que está afuera o adentro, que habla de Dios, tiene que tener hechos, tiene que tener frutos, no tiene que venderse. Es lo que en estos tiempos, por eso el temor se ha perdido, por eso es que nadie cree en Dios, por eso es que nadie quiere escuchar la palabra, por eso es que tal denominación, fulano, sutano, no creen, no te pelan, no te hacen caso por lo mismo, porque por sus frutos los conoceréis. Hay más maldad en esos lugares que afuera. Hay envidia, hay brujería, hay hechicería y de todo. Y el hombre que Dios puso para dar orden, para hacer justicia, se ha vendido. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor de Dios. Porque no puede poner orden. ¿Por qué? Porque para él es más importante la ofrenda que se le da, el dinero que se le da cada 8 días. No. Si tú te tienes que quedar solo, quédate. Ve el mal y apártate, no sigas el juego, porque todos le vamos a dar cuentas a Dios, tarde que temprano le vamos a dar cuentas a Dios y delante de Él no vamos a tener justificación, no vamos a ser justificados, tarde que temprano. Lo tienen por tardío, sí lo tienen por tardío, pero Él no, para ti, para mí, lo creemos que es tarde, pero Dios maneja un tiempo diferente al que tú y yo vivimos ahora, no es el mismo. Y tú más que nadie lo sabes. Por eso es tiempo de ser consciente, de tener una conciencia, de poder movernos, sí, en el temor, no en el miedo, porque el temor no es miedo y reverencia, es fallarle, es, es lo que en resumen es el amor, el respeto hacia el Padre, hacia el Eterno, temiendo más deshonrarlo, temiendo más fallarle, porque mejor no lo hubieses conocido, no juegues con Dios, mejor si tú vas a andar en tu cochinero, salte y no utilices el nombre de Dios en vano. No ridiculeces, no ridiculeces a Dios, no pongas en ridículo a Dios. No digas que crees en Dios cuando te ven saliendo de la casa de fulana, cuando te ven haciendo esto. No, si tú quieres, dale con todo a tu carne, pero no en un lugar donde se predica, donde se predica al Dios al que tú sirves. Honra a tu congregación, honra a tu Dios, muévete en el temor de Dios, muévete en lo que ha hecho por ti, por tu vida, muévete que te ha salvado de la muerte, que te da vida, muévete en ese amor y no le falles, no hay que fallarle. Ahora el temor se ha perdido en todas partes, en todas áreas. No hay respeto por los ancianos, por los jóvenes, por los niños. Se roba, se mata, se viola. Se hacen infinidad de cosas. Porque dicen que su Dios les dijo, no, nada justifica la maldad, nada justifica que no haya temor de Dios, porque todo mundo, los ateos siendo los ateos, saben que hay un Dios vivo, saben que hay un Dios que va a venir y sin embargo ellos, tú nunca los escuchas hablar que dicen que están blasfemando contra Dios. No, ellos respetan. Ellos respetan. Yo he hablado con ateos y créeme que son las mejores personas que no critican. Ellos dicen, yo respeto, yo no creo en ninguna divinidad, pero no hablo mal ni bien. Yo decidí ser ateo por decisión mía, porque estoy mejor así. Pero ellos no hablan mal de Dios, no pecan en contra de Dios, no hacen lo malo, son las personas más rectas y más respetuosas que yo he conocido. Y no se ponen a hablar ni a andar chismoseando. Si los ateos, aún siendo ateos,
No se meten con Dios. ¿Por qué tú y yo que conocemos a Dios vamos por la vida deshonrándolo? Vamos desechando el temor. ¿Por qué hacemos lo malo sabiendo que Dios existe? ¿Por qué vamos ridiculizando el nombre de Dios? ¿Por qué? Porque no le tenemos, no hay temor de Dios. Y aunque digan y hablen, no hay temor de Dios. No hay. Y digan lo que digan. Porque si hubiera temor de Dios, no hubiera tanta maldad. No se venderían por cualquier porquería de dinero. No se venderían por cualquier cosa. No se venderían por sexo. No se venderían por una sonrisita. No se venderían por un café. Hicieran lo que hizo el Bautista. Señalar lo malo. Señalar lo que está malo. Cuando alguien da un show barato en su congregación o en su casa de oración, inmediatamente callan a la piojosa que hace ese show porque ni siquiera está consagrada. Huele a esperma. Lo que ella está haciendo es llamar la atención para que digan que es espiritual, pero vele la cara, vele que hiede, que está hedionda, que apesta. Como hombre de Dios, si fuera hombre de Dios, tuviera discernimiento. Apestan a caño. No se puede ir por la vida engañando a Dios. No podemos. No se puede. El temor de Dios no existe y a la gente no le gusta hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque tú no eres la persona ideal. Ok, y si yo no soy la persona ideal, ¿por qué tú no expones ese tema? Este tema que está escrito aquí, que el Bautista señaló, que el Bautista, por reverencia, por amor, por temor a un Dios vivo y a fallarle, puso en su lugar a los sadiquín, puso en su lugar a Herodes. ¿Y qué hizo la mujer esa? Sin honra nunca iba a ser honrada, porque de una concubina no iba a pasar la pobre vieja. Y aparte que utilizó a su hija para decirle, porque la hija le bailó también en la fiestecita esa que hizo, que le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Y qué le dijo? Dame la cabeza del Bautista. Y como su palabra era ley, no tuvo más remedio que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Lo mataron por ser recto. Lo mataron por ser temeroso. Lo mataron por señalar lo malo. Lo mataron por hablar verdad, porque hoy nadie quiere ser, porque hoy no queremos ser exhortados, y menos el Herodes, que nadie nunca lo había puesto en su lugar porque era la máxima autoridad y nadie estaba supuesto a faltarle el respeto porque era una falta de respeto decirle sus frescas a ese tipo, estuviera mal o estuviera mal, la gente tenía que agachar la cabeza porque él tenía el poder para hacer cualquiera, pero el profeta dijo no, no es así y le costó la vida porque él sabía que él vino a hacer un trabajo que agradaba a Dios. Él vino aquí y señaló, mostró el temor y la reverencia, el amor que le tenía a Dios, el no fallarle a Dios. Eso le importó más. ¿Y cómo lo hizo? Le costó la vida por ser un hombre temeroso. Así que no me vengan a decir que sí existe. No. Y todavía cuando tú hablas de estos temas, se paran los piojosos y te dicen, no, yo no soy así. Ese tema es para los del mundo. Piojoso infeliz, yo no estoy en Marte ni en Júpiter, yo estoy en la Tierra. Y si tú no quieres, pues lárgate a seguir viviendo allá, porque aquí estamos en la Tierra, estamos conviviendo con la gente, ridículo. Tienen tanto un espíritu de locura que ya no ven, no oyen, ven la maldad y se acostumbraron a ver la maldad, se acostumbraron a venderse por cualquier cosa, porque les importa más el dinero que agradarle al Dios que ellos tanto predican, al Dios al que tanto dicen que Dios esto, que Dios lo otro, porque yo no veo por ningún lado, yo veo que Dios lo respalde. Yo lo único que pude ver era el olor que despedían. Toda esa congregación. Puro desorden sexual, puro desorden sexual. ¿De qué temor están hablando?
Si de veras hubiera temor de Dios, señalaran lo que es malo, señalaran lo que está perjudicando, callaran a las mujeres cuando hacen sus shows, pero a ellos les encanta cómo van a mover poder, cómo quieren que algo suceda. Si Dios no está con ustedes y no va a estar con ustedes porque ustedes no conocen a un Dios vivo. Ustedes no saben quién es Dios, porque ustedes predican a su manera, hablan a su manera y dicen lo que ustedes creen. Ustedes han transgiversado la palabra por culpa de gente como ustedes. Nadie cree en Dios. Todo mundo les hace feo. No quieren saber de ustedes por cochinos, por malos, por perversos. No, ahora no hay temor. ¿Cómo tú vas a ir como hombre de Dios, como mujer? Vas a ir y le vas a decir, es que usted no tiene que hacer esto. Y, y te vieron dándole con todo con el hermanito. Y te vieron tratar al hermanito como si fueran marido y mujer. Y te vieron coquetearle a tu líder espiritual. Y te vieron y vieron al líder espiritual saliendo a tales horas de tu casa. O cómo tu marido va a ir a hablar que hay matrimonio, que parejas, cuando él agachó la cabeza por el puesto, solo agachó la cabeza sabiendo el cochinero que tú tienes con tu líder, agachando la cabeza solo por el mugre puesto, ese que de ahí no van a pasar porque no van para ningún lado. Están defendiendo algo que ni siquiera es de ustedes. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque si de veras hubiera temor, tuvieran conexión con un Dios vivo. Y no hay temor de Dios. Y digan lo que digan y le moleste a quien le moleste, no hay temor de Dios. Porque cuando se tiene temor de Dios, se ejerce el liderazgo con justicia, se ejerce su voluntad de Dios con amor, con reverencia, con respeto, se habla verdad, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo que duele al entrar y duele al salir, como lo hizo Juan el Bautista. A él le costó la vida porque dijo palabra, porque dijo verdad y por eso lo mataron. Mataron a un inocente, se derramó sangre inocente solo porque por temerle a Dios, porque él sí le temía a Dios, pero, pero no era temor, como tú y yo creemos que es que Dios va a bajar y nos va a golpear y nos va a arrastrar, no, temor de fallarle a un Dios que lo ha dado todo, temor de decepcionar a Dios, temor de desagradarlo, temor de no hacer lo que Él nos manda, temor de no vivir en su palabra. No es tiempo de jugar con Dios, no es tiempo de hacer una cosa y decir otra cosa. Si nosotros hacemos una cosa, que tener, tenemos que hacer unos, afuera como adentro, donde nos movamos, donde estemos, en el trabajo, en la escuela, donde sea, tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios nadie nunca lo ha podido engañar. Y es tiempo de que tomemos conciencia, porque se han cometido muchas atrocidades, y los tiempos están bien fuertes y bien difíciles, a donde, a donde sabemos que Dios viene, Dios no es tardío, Dios viene. Si hay algo seguro en esta vida, es que Él viene porque viene. Y tarde que temprano tú y yo lo vamos a tener que enfrentar. Y ahí no vamos a tener justificación. Porque todo esto que ves es creado por Dios, fue creado por Dios, es creado por Dios para nosotros, para el ser humano, pero nosotros mismos nos dañamos, nosotros mismos provocamos la maldad, nosotros mismos hemos provocado tanta maldad que se ha generado, porque el ser humano es ratero, el ser humano es malo con maldad, el ser humano no tiene temor. ¿Por qué no tiene temor? Porque si tuviera temor, no hubiera tanto abuso, no hubiera tanta fuerza de poder, no hubiera tanto desastre, no hubiera tantas violaciones, no hubiera tantas situaciones tan malas, tantos asesinatos. ¿Por qué? Porque la gente que mata no tiene temor a Dios. Sabe que está haciendo lo malo y lo hace con conciencia. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios.
porque no se detuvo ni siquiera 5 minutos a decir, espérate, esto no le va a agradar a un Dios, porque arriba de mí hay unos ojos bien grandotes que me están viendo. Y no se tomó 5 minutos para pensar que le iba a quitar la vida a otro ser humano, cuando el único que está supuesto a quitarle la vida es el Eterno, no tú ni yo, no. A los que violan, a los que asaltan, a los que le roban a la gente mayor. O tú piensas que en la mente de, de una persona mayor hay suficiente conciencia para faltarle el respeto a una jovencita. ¿Qué es su mentalidad y el grado de tanta maldad que él tiene, que dice, es que yo ya voy a morir y si yo quiero llevarme esto? No, piojoso, no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es que te vas a enfrentar a un Dios vivo. Y se justifican diciendo que tienen Alzheimer. No tienen Alzheimer, porque si tuvieran Alzheimer se tragaran una serpiente o se volaría del cerebro de un plomazo, y no lo hacen. Ahí te prueba que no tienen Alzheimer. O los que dicen, ay, es que nació especial. No, ningún especial, porque tú lo ves fumando. Si de veras fuera especial, no fumara. ¿Por qué? Porque no es especial para ir a comprar el cigarro que se mete a la boca o la droga que se mete en la nariz. Alguien que es especial no puede distinguir entre la droga y no va a saber qué efectos tiene la droga. O una persona que no tiene temor de Dios no va a andar desvistiéndose en los parques para que mujeres y niños lo vean, no, porque hay niños. Porque tú los acusas con las autoridades y las autoridades no le toman mucha importancia. ¿Por qué permiten? ¿Por qué no se mueven en el temor? Aunque no fuera en el temor de Dios, muévanse por la ley que los rige, muévanse por su superior, pero no hacen nada. Porque no son sus hijos los que andan en el parque, los que ven esa clase de aberracidades, porque es una aberracidad horrible, aberraciones asquerosas. Que cuando un niño los ve, se trauma, que te dan ganas de coger al tipo a palo y el tipo se va riendo porque nadie le hace nada, porque dicen que está loco. No, no está loco. Él sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Es un tipo que no tiene temor de Dios y que sufre de todo tipo de desórdenes sexuales y que nunca sacó sus traumas, que nunca hizo nada para aliviarse, que aún de viejo sigue causando ridículo, que aún de viejo no tiene sabiduría. Y ahora, yo no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de la gente mayor no tiene credibilidad. No son sabios, porque aquellos que deben de darnos consejos no nos dan. Se han corrompido, están peor que los jóvenes. ¿A dónde vas a acudir si no hay sabiduría? Si no hay temor de Dios, si esos hombres que son ancianos y que pueden ir donde te llamarte la atención son los peores, son los que se andan desvistiendo en los parques, son los que andan acosando a las señoritas, son los que andan violando a los niños. ¿Cómo tú les vas a ir y le vas a pedir consejos a esa gente? ¿Cómo? Que ellos saben que están haciendo lo malo, ellos saben que no tienen temor de Dios y ya están para entregarle cuentas a Dios, ya están para rendirle cuentas a un Dios y ni así le temen a Dios. Lo único que dicen, ay, es que yo cuando me muera, que ya falta poco, yo me quiero llevar esa satisfacción. No, piojoso infeliz, tú te vas a llevar ninguna satisfacción porque delante de Dios no hay justificación, no hay temor de Dios. Y tú como anciano que ya viviste debes de dar ejemplo, debes de ser ejemplo para la generación Z, para los jóvenes, para los niños. Como anciano tienes que ser tu ejemplo y no ser ridículo. Ni ellos, ni esos ancianos aún pueden tener temor de Dios. Entre uno al otro se solapan. Dios es el único que puede hacer justicia. Porque aquí no es, aquí tú dices, ay, es que esto es el otro y te ignoran. Es que están mal de la cabeza. ¿Cómo van a estar mal de la cabeza? Ellos saben lo que hacen. Yo te lo estoy diciendo de mi persona.
Am- Yo creo en Dios y yo sé que la justicia de Dios existe, pero esa soy yo. A mí sí me gustaría, y te lo digo sinceramente, a mí sí me gustaría que alguien viniera y les diera una paliza para que aprendieran a respetar, a ver si así se les quita el Alzheimer, a ver si así pudieran atención de tantas mentes que han causado tanto dolor, de tantas mentes que han sido agredidas por ver esa clase de porquerías. Porque al parque se va a hacer ejercicio, al parque se va a jugar, al parque van los niños con su inocencia a jugar con su pelota, a columpiarse, a correr. Se va la persona a hacer ejercicio. No, tú no llevas a tu hijo al parque para que vea esa clase de aberracidades, de atrocidades. No. ¿Cómo le explicas a tu hijo lo que está haciendo esa persona? ¿Cómo? No hay temor. Y es una vergüenza para esos ancianos decrépitos hacer esas porquerías en el parque. Ah, pero eso sí, el domingo tú los ves y van, llevan su veladora a fulano y a sutano. Van a su culto a estar ahí a pedir perdón y saliendo y vienen a hacer lo mismo. No hay temor de Dios, porque si hubiera temor de Dios, no hicieran eso. Es un tema, como te lo dije, un tema un tema que casi en estos tiempos no vas a ver que lo hable por lo mismo, porque a nadie nos gusta. A nadie nos gusta que nos exhorten. Nos gusta estar cómodos, haciendo lo malo, llevando doble vida, llevando doble moral, bien cómodos, porque, ay, es que Dios viene como dentro de 5.800 años. Y yo mientras Dios viene, yo aquí voy a tener doble moral, voy a mentir, voy a robar. Yo no tengo temor de Dios porque siempre dicen, desde mi niñez dicen que Dios viene, mira, hasta la fecha ni ha venido. Y quién sabe si Dios existe. Y es que ese señor dice que es un líder espiritual. Y fíjate que yo lo vi, que estaba con esa jovencita y se la llevó a comer. Mira, yo vi a este sacerdote que salió de la casa de esta fulanita. Y este señor, yo lo vi, que a tales horas iba con fulanita y su tanita y le llevó comida y le llevó tanto. ¿Qué les dijo el bautista a los adiquín? Den frutos de arrepentimiento. Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado que con el bautizo van a quedar limpios si no tienen frutos de arrepentimiento, si son víboras, si lo único que saben hacer es inyectar veneno, si conocen, si guardan Torah y la han abolido, no la respetan, ¿de qué les sirve? Saber la ley si no la respetan. ¿Por qué quieren ser bautizados? Si con bautizar no basta, no basta ser sumergidos a un midbe, no basta. Tiene que haber una conexión con Dios, tiene que haber arrepentimiento de verdad. Pero ahora no hay arrepentimiento. Ahora hay remordimiento porque están así. Porque si hubiera arrepentimiento, no volveríamos a hacer lo malo. Si hubiera arrepentimiento, la gente no saldría de tener de ir a ver a su Dios y volver a hacer el vómito que ellos hacen. Son como los perros. Vuelven al vómito, andan como los cerdos revolcándose en su inmundicia. Y el bautista se los aclaró y les dijo, no basta, tienen que haber frutos de arrepentimiento. Generación de víboras, que se les gusta hacerlo mal. Y Dios no los va a dar por inocentes. Y ahora hay muchos fariseos y muchos seduceos. Que se venden por cualquiera. Porque si de veras tuvieran temor de Dios y dejarían guiarse por Dios, no hubiera tanta injusticia, no hubiera tanta maldad. Pero
¿Qué se ha generado la maldad? Porque nunca han predicado un Dios de verdad. Porque siempre han dejado ver a Dios como si Dios fuera malo, como que si Dios fuera culpable de todo. ¿Hasta cuándo nos vamos a ser responsables de nuestros propios actos? ¿Hasta cuándo vamos a tener conciencia de que no es Dios, de que somos nosotros? Nuestros hechos hablan por sí solos. Nosotros estamos dando frutos, frutos malos. Nosotros somos malos. Somos más malos. Somos más malos que el del otro lado. Somos más malos con ganas. Somos perversos, hacemos lo malo delante de Dios y no nos duele hacerlo. Y después le venimos y le echamos la culpa a las del otro lado. Les echamos la culpa a la carne. No, a ti nadie te mandó que te bajaras los panties. Dios te vio cuando te bajaste los panties para darle con todo a tu culo. Dios te vio. Y sin embargo, porque en ese mismo momento no te moviste en el temor de Dios, porque en ese mismo momento no recitaste su palabra, porque en ese mismo momento no saliste corriendo como hizo José. ¿Por qué? José lo pudo hacer y no lo hizo. ¿Por qué? Porque le tenía temor y reverencia y respeto a Dios. Él no dijo que fue el del otro lado, que fue la carne. No, él se fue. Y la esposa de Potifar era una mujer muy guapa. En estos tiempos cualquier batirrajado hubiese estado con ella. Pero él se movió en el temor de Dios, en reverencia en cómo le iba a fallar a él, después de todo lo que Dios le había favorecido a José. ¿Cómo le iba a fallar a Dios? Y tú y yo no tomamos conciencia de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros hiciéramos lo que hizo José, que nos analizáramos y tomáramos conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no le fallaríamos a Dios. Le temeríamos a Dios en amor, en temor y en respeto. El temor de defraudarlo, el temor de decepcionar a Dios, el temor de fallarle, el temor de no ser los hijos que Dios quisiera tener, el temor de no ser buen hijo. A ese temor me refiero. Pero nosotros no. Nosotros somos bien ligeros para decir, es que es la carne, es que me tentó. No, nadie te tentó. Deja de estar echándole la culpa del otro lado ni en cuenta. Somos nosotros, nosotros, nosotros que no tenemos conciencia y le fallamos a Dios a cualquier hora. Nosotros que no tenemos temor a Dios. En este día, hagamos conciencia, hagamos mucha conciencia, porque porque los días son muy difíciles y porque no sabemos nosotros la venida, no sabemos cuándo va a venir Dios o cuándo le vamos a dar cuentas. Yo te puedo decir te veo mañana. Yo te puedo decir te veo mañana. O mañana me ves. Pero yo no sé, si en el sueño tú te puedes morir, si en el sueño yo me puedo morir, si yo no puedo amanecer, si no puedes amanecer. Nadie tenemos la vida comprada. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. El futuro es incierto. El futuro solo lo conoce Dios y conoce los días que nosotros tenemos en esta tierra. Dios conoce Dios conoce cada cabello de nuestra cabeza. Somos un libro abierto ante Dios, somos un pergamino. Y Él sabe hasta dónde somos capaces. Tú y yo no nos conocemos, pero el que nos crió sí. Dios sí sabe no, la maldad que hay en nosotros y hasta dónde nosotros somos capaces de hacerlo. Pero Dios sí lo sabe, porque Él nos creó. Pero Él nos creó con amor. Él no nos creó para que fuéramos malos. Él dice su palabra que nos creó con amor eterno, te he creado y te he formado. Pero nosotros parece que lo entendimos mal. Nosotros hemos transversado sus palabras, hemos transversado toda nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque es mejor para nosotros. Es mejor para nosotros evadir el tema de que el temor de Dios no existe. ¿Por qué? Porque siempre quieren predicar que Dios esto, que prosperidad, que te va a aparecer $5,000, $20,000 en tu cuenta. ¿Cómo te va a aparecer tanto dinero en tu cuenta si no trabajas? Si no tienes ni siquiera marido que te lo dé, ¿cómo te va a aparecer? Eso es pura farsa, es pura falacia. O que venga y pacte, no, no se puede pactar. Eso no se hace.
¿Cómo pueden meter a Dios en tanto cochinero? ¿Cómo pueden decir que Dios te lo va a multiplicar si Dios no tiene nada que ver ahí? No está pactando, tú no estás pactando con Dios, tú estás pactando con el hombre, con la mentira que él te está diciendo, porque si tuviera temor y reverencia a Dios, no estuviera usando a Dios para sacarte lo poco que tú tienes en esa cuenta. Y luego se van burlando, diciendo que sacaron hasta el último centavo. Y hay mucha gente que el día de hoy han utilizado las redes y han dicho que tal, tal congregación, tal fulano, los han llamado hasta estúpidos. Dice, yo les vi la cara por más de 20 años, me burlé de ellos y estuve ahí. Y son tan estúpidos que no se dieron cuenta de lo que yo hice. Y van por la vida burlándose de ellos. ¿Tú crees que Dios de veras va a permitir que se burlen de los hijos de Dios, diciéndoles que son estúpidos, que les vieron la cara por más de 20 años? ¿Tú crees que a Dios le agradaría eso? ¿Le agradaría que te dijeran que eres estúpido y que te vieron la cara por 20 años y que nunca te diste cuenta? El tipo ese sabía palabra. El tipo ese se metió a una congregación a hablar de que dice de Dios para quitarle tanto dinero. ¿Por qué? Porque sabe que esa congregación va como burro al matadero, que no puede levantar la cabeza, porque no tiene service como levantar la cabeza. Si ese hombre utilizó a Dios para su conveniencia, es porque nunca conoció a Dios, porque no fue temeroso de Dios, porque nunca lo honró, porque nunca supo que Dios era real, nunca tuvo experiencias con Dios, nunca en su vida lo conoció. Y si hubiera tenido temor a Dios, al menos no lo publicaría, ni él mismo se pondría en ridículo diciendo que él es un ratero. ¿Y por qué lo hace? Para burlarse de tal congregación, de tal nombre. No hay temor de Dios. Si hubiera temor de Dios, hubiera hombres como el Bautista, como Josué. No hay. El futuro es incierto. No sabemos si mañana vamos a amanecer. No sabemos qué nos trae el día con día. Pero de algo podemos estar seguros. Que hoy es el día para arrepentirnos, para cambiar, para tratar de ser mejores. Para pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios extienda su misericordia sobre ti y sobre mí. Que Dios tenga misericordia de toda esa gente que pueda ver este video. Que no lo tome como algo malo. Si Dios habla a través de una persona, no creas que te está regañando. Dios nos está exhortando a través de esa persona. ¿Por qué? Porque está tratando con nosotros. Dios quiere que nos limpiemos, porque como te lo digo, la palabra es una espada que entra, que duele al entrar y duele al salir. Dios es un Dios recto, un Dios puro, que le gustan las cosas limpias y puras, y Dios es un Dios de verdad. No nos enojemos con la persona que trae la palabra. No, enojémonos con nosotros mismos porque es Dios hablando en nuestras vidas, tratando, queriendo que nosotros podamos deshacer todo lo malo que hemos hecho, que seamos mejores. ¿Para qué? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos en la maldad, porque ya de maldad está este mundo hasta el tope. No, no se enojen conmigo. Posiblemente nunca vuelvas a hablar de estos temas con líderes, con, 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 con otras personas que posiblemente puedan tener otro conocimiento. Pero nadie te va a decir, no, nadie va a hablar de estos temas, porque para ellos es prohibido, porque no tienen credibilidad de hablar de este tipo de temas. Y yo sé que hay gente que va a decir, es que no tiene que hablar de ese tema porque es mujer, independiente de que fuera mujer o fuera hombre, nada tiene que ver, porque si hay una palabra que se te está diciendo para que tú seas mejor, para que tratemos de limpiar, yo le tengo que dar gracias a Dios, porque a través de su palabra está tratando conmigo, está tratando de que yo me limpie, de que yo sea mejor, porque para que yo le agrade, para que yo alcance su misericordia. No para enojarme con esa persona, no para insultarla, no para decirle que no es su posición, no, al contrario. Tomemos conciencia, que no haya odio ni rencor,
que cambiemos el odio por ser mejores cada día. Y de verdad, que este video sea de bendición, para que Dios tenga misericordia de cada uno de los que vean este video, para que Dios se plazca y toda esa gente que pueda llegar a este video, que sea Dios tratando en su corazón, que sea Dios limpiando de toda maldad, que Dios nos pueda perdonar, que Dios nos pueda limpiar, que Dios nos pueda ser nuevas personas, porque para el Dios de los hebreos nada es imposible. Que haya bendición en tu vida, que haya prosperidad, que haya amor, que el Dios de Israel te abrace, te consuele, que Él siempre sabe por qué pasan las cosas, que no es Dios, no es Dios, es el hombre que se ha corrompido, el hombre que no tiene temor de Dios, el hombre que no piensa en las consecuencias, el hombre que mata, no le teme a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no le teme a Dios? Porque no sabe si la persona que mató tiene hijos, o sus hijos lo estaban esperando para llevarles alimento, o si tenía que ir a dejarle el dinero a su esposa para pagar la renta, o para pagar los biles. Ese hombre que le quitó la vida no le tuvo temor a Dios, porque él no sabía si ese señor tenía hijos, o si esa mujer tenía niños, o no le importó si van a quedar huérfanos en la orfandad. Posiblemente era madre soltera, era papá soltero, y esos niños dependían solamente de ese hombre. No es Dios, que quede claro. Dios no le gusta la maldad, no es Dios. En Dios no habita la maldad, es el ser humano. Nos tiene que quedar claro que no es Dios, es el ser humano que se ha encargado de ser malo porque no hay temor de Dios. Aquí no tiene nada que ver Dios, aquí es el ser humano, porque cada uno sabe lo que hace. Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué quieres, hijo? El camino bueno. Las bendiciones por la obediencia y las desobediencias. Y las bendiciones por la obediencia. Y por la desobediencia también. Camino de muerte, camino de vida. Y que decidimos el camino de muerte. Entonces no podemos culpar a Dios por lo que nosotros mismos hemos generado. No lo podemos culpar. Acuérdate que no es Dios, es el ser humano. No me creas a mí, pero algún día vamos a estar frente a frente con Dios. Y el mismo Dios te va a decir, te va a explicar. No es Dios. Quien causa maldad, quien causa terror, no es Dios. Es el ser humano. Y siempre atacan y dicen que porque África tiene hambre, que porque esto. Te lo voy a decir. Aunque yo sé que no me corresponde, pero te lo voy a decir. Dios no es Dios de África. Ellos no creen en ese Dios. Porque Dios no es su Dios de ellos. Ellos decidieron tener a otro Dios. Y ahí ya te dije todo. Y Dios no tiene la culpa de que haya hambre. Dios no tiene la culpa de nada. Es el mismo ser humano. Nosotros mismos hemos generado la maldad. Dios no tiene nada que ver en esto. Lamentablemente así es la situación. Y es un tema, como te lo repito, muy, muy fuerte. No te enojes conmigo. Al contrario, hay que agradecer a Dios por estos temas. Y te agradezco, te bendigo por este tiempo que me has dado. Que este video sea de mucha bendición para ti, para la gente que de veras esté interesada en seguir conociendo a Dios. Y como te lo repito, no necesitas estar en una congregación, no necesitas ir con amenazas, no necesitas decir, ay, es que estoy enfermo. Vaya a tal congregación, vaya a tal sitio para que oremos por usted y usted va a recibir sanidad. Porque ¿qué va a hacer de usted si se muere? Su alma se va a ir al infierno. Arrepiéntase, arrepiéntase. No, no vaya por miedo. Dios no lo va a matar. Ahí donde usted esté, clame a Dios y Él lo va a escuchar.
No necesita ir con engaños, que nadie lo amenace, que nadie le diga que se va a ir al infierno. No, no vaya por miedo, no. Cuando usted quiera decidir buscar a Dios, vaya porque usted lo decidió, no porque venga otro piojoso a quererle meter miedo, a quererlo empujar por miedo para que vaya a su secta, para que vaya a su casa, para que vaya a esos lugares. No, usted cuando quiera buscar a Dios, que sea usted, que no vengan a intimidarlo, que no vengan a amedrentarlo, que no vengan a acosarlo. No, no. Cuando usted quiera decidir buscar a Dios, que nazca de usted, que sea su corazón, que sea su alma y su espíritu los que lo necesitan, no que vengan a andarlo acosando, que vaya, no. Y si usted parte como ellos dicen sin Dios, sería usted y él. Pero le digo una cosa, mientras haya arrepentimiento, Dios nunca desecha. Escuche, Dios nunca desecha un corazón contrito y humillado, nunca, nunca lo desecha. Y Dios nunca desecha el corazón contrito y humillado, y menos rechaza un corazón que es de verdad. Si hay un arrepentimiento genuino y que a usted le duela todo el mal que ha causado, Dios tiene misericordia y lo perdona, porque Dios es un Dios de amor. Dios no es Dios de malos ni Dios de perversos. Dios es Dios de amor, porque su palabra dice que con amor eterno te ha creado. Y si Él dijo que con amor eterno te ha creado, yo le tengo que creer, porque Él me crió con amor y Él no quiere el mal para mí. Yo mismo me busqué mi mal, yo mismo me junté con gente incorrecta, yo misma hice la maldad. A mí me fue mal no porque Dios quiso, sino porque yo lo provoqué, porque yo hice que me fuera mal. No, Dios, fui yo. Uno tiene que tomar conciencia, uno tiene que hacerse responsable por lo que uno hizo. Dios no te mandó para que fueras con mujer de la calle, que no fuera con mujer ilícita. No, yo respeto a mis mujeres, a las que las amo y respeto y bendigo. Pero no, Dios no te mandó para que te fueras con mujeres ilícitas que no te correspondía o que ya tenían marido. No, uno mismo perdió el temor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, porque le hablan mentiras, 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 porque predican a un Dios de mentira, no predican a un Dios de verdad. Y todos vamos a entregarle cuentas. Yo voy a darle cuentas a Dios por lo que te estoy diciendo. Yo. Y cada palabra que yo te estoy diciendo, la están escribiendo. Yo voy a dar cuentas. Para que no me vengas, para que no me digas que yo no tengo poder ni autoridad y que yo esto y que el otro. No te preocupes que yo, fulanita, yo, a esta hora y en este instante, todo lo que yo dije está escrito. Y yo, cuando yo tenga que ver a Dios, yo le voy a dar cuentas por lo que te estoy diciendo. Y si yo dije algo malo o algo correcto, yo voy a tener mis aciertos y voy a tener mis taches, porque se me va a hacer un examen. No te preocupes por mí, que yo daré cuentas por lo que estoy hablando. Pues así, eh, agradezco por este tiempo y una vez más agradezco a mi Dios por darme la oportunidad de poder estar aquí, de poder tener este video, pues pese a viento y marea. Muchas cosas que se me juntaron, por los cuales me impedían, era una u otra cosa que no me permitían poder tener este tiempo. Pero gracias a Dios, que en su infinita misericordia se apiadó de mí, me dio la oportunidad de poder estar aquí. Y le doy a Dios gracias, porque una vez más me da esta plataforma para poder hablar, para poder expresarme. Y si me extrañaron, está bien. Y si no me extrañaron, no te preocupes, que no quiero que me extrañen. Yo lo único que quiero es que esta palabra se te quede grabada en el corazón, que, que, que Dios ministre tu alma, ministre tu corazón y ministre tu mente. Y que Dios te bendiga. Que el Eterno te bendiga donde estés, que te cuide, que te libre de todo tipo de enfermedad, que te libre de malas situaciones, que seas muy feliz, que te dé plenitud, que te dé alegría, que te dé amor, que compartas con tus seres queridos, que cada minuto, que cada instante que tú compartes con tu familia, con tus hijos, es de gran bendición, que no desperdicies el tiempo, que convivas con tus hijos, con tu esposa, que respetes a tu esposa, que la ames. Y si estás solita como yo, pues agárrate de Dios. Dios nunca nos deja.
A los que estamos solitos, sabemos que físicamente nos podrán ver solitos, pero siempre está con nosotros Dios, que para mí Él es mi esposo, mi amigo, mi padre, es todo para mí. Y si también estás solita, pues que Dios te bendiga y acuérdate que Dios nunca te va a dejar, que Él siempre está con nosotros y que nosotros no necesitamos llamar la atención. Él está con nosotros. Te bendigo, que pases un fin de semana bendecida, bendecido con tus seres queridos, que disfrutes de una rica comida, de un rico pan, que cada día son nuevas sus misericordias, que disfrutes, que cada minuto que los que tienen la oportunidad de tener una familia, los que tienen la oportunidad de tener a su esposito, a su esposita, los que tienen el privilegio de tener una familia, que sean bendecidos, que yo los bendigo, que Dios proteja su hogar, proteja sus vidas, proteja tanto a varón como a mujer, que somos solitos, que sea Dios bendiciéndonos, que Dios nos cuide y que estamos esculpidos en la palma de su mano y que sea un fin de semana maravilloso, estupendo, estupendamente bendecido y que Dios cuide a tus hijos, que los bendiga, que los acompañe, los que se van en los buses, en las calles, los que van a tomar el tren, los que están en sus trabajos, que sean de igual, que sean bendecidos y que Dios los cuide. Y, y estoy muy agradecida con Dios por este video que me ha permitido hacer y que sea de bendición a donde quiera que vayas, que seas de mucha bendición y que Dios te cuide y te guarde y recuerda que Dios está con nosotros. Dios está con los que de veras lo buscan, con aquellos que hacen justicia, con aquellos que le tienen temor y respeto. Y que no olvides que arriba de nosotros hay unos ojos que nunca se apartan de nosotros, que siempre están ahí para cuidarnos. Y que seas de bendición, te bendigo y que el Eterno te cuide. Bendición.